Ahora tenemos con nosotras a Laura Pelayo González. Es doctora en Historia y Teoría del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid. Sus investigaciones se han llevado a cabo principalmente en España y Francia y han estado centradas en diversos aspectos de las prácticas artísticas contemporáneas. Actualmente desempeña su actividad profesional como facultativa de bibliotecas en la Biblioteca y Centro de Documentación del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. En esta institución se encarga de la coordinación y difusión de distintos servicios bibliotecarios. Muchas gracias, Laura, por aceptar nuestra invitación y encantadas de escuchar vuestro proyecto cuando quieras. Bueno, mientras se va cargando, buenos días a todas y a todos. En primer lugar, es agradecer a la organización, a Artium, poder estar yo aquí hoy compartiendo reflexiones y experiencias con todas vosotras. Está siendo un enorme placer escucharos y escuchar vuestros proyectos, también los que no estáis presentando, pero también escuchar vuestras preguntas, las reflexiones que luego se producen fuera. Está siendo muy enriquecedor, la verdad. Me da pena que se vaya a acabar, sinceramente. Entonces, mi intención con esta presentación es compartir el trabajo diario que desde la Biblioteca del Museo Reina Sofía hacemos a diario, ya digo, con los archivos y también con pequeños fondos que tenemos. Este trabajo diario está muy influido por las implicaciones que los archivos tienen en las prácticas artísticas contemporáneas. Pretendo dar una visión general de las diferentes... ¿Se me oye bien? ¿Sí? Vale, gracias, que tengo la voz un poco tomada, lo siento. Pretendo dar una visión general de las diferentes fases por las que van pasando los archivos, desde que se adquieren hasta que ya se ponen a disposición de los usuarios y se intenta dar una mayor difusión a estos a través de las labores de difusión. Creo que vamos a ver cómo el proceso con los archivos es un proceso complejo que implica a diferentes actores, es un proceso que va a implicar también colaboración, coordinación y diversas complejidades, porque al fin y al cabo somos una biblioteca, y me parece fundamental señalar la capacidad de adaptación que creo que han tenido mis compañeras a lo largo de todo este tiempo trabajando con los medios que tenían disponibles. Entonces, he dividido esta presentación en tres partes que creo que son bastante sencillas y claras, que primero es hablar del contexto. Quiero subrayar nuestro contexto, que me parece relativamente peculiar. Quizá aquí muchas de vosotras trabajáis en torno al arte contemporáneo, entonces, quizás os es más familiar, pero si no es verdad que es un contexto peculiar, ese contexto en que el archivo es central en el arte contemporáneo. Entonces, la importancia de este contexto, quisiera recalcarlo primeramente, después centrarnos en la biblioteca del Museo Reina Sofía, y, en tercer lugar, un apartado un poquito más extenso sobre las fases, ya digo, por las que van pasando estos archivos en la biblioteca. Por lo tanto, comenzamos con este contexto. El Museo Reina Sofía, las prácticas artísticas, el archivo es central en ellas, podríamos decir, uno de los ejes centrales ahora mismo. Es el archivo físico como material, pero también el archivo como símbolo y como concepto está muy presente. Este contexto para nosotras es importantísimo porque es el suelo del que partimos, por lo tanto nos vemos influidas por este contexto, por esta centralidad del archivo. Ya digo, como material físico, pero también como concepto, como símbolo. Querría que camináramos por el museo, aunque estemos a unos cuantos kilómetros, y vayamos hacia la colección permanente. No sé si ya habéis tenido la ocasión de ir a verla, se llama Vasos Comunicantes y os la recomiendo altamente, es un proyecto interesantísimo. Si vamos al octavo episodio, el octavo episodio es Éxodo y vida en común. Y nos encontramos con este Postcapital Archive, archivo Postcapital, de Daniel García Andújar. ¿Ante qué estamos? Se lo llama archivo Postcapital. ¿Qué nos encontramos? Es una obra que es una instalación y tiene un vídeo. Este cubo rojo es un vídeo por la parte de delante,
también por detrás. E incluso las imágenes parece que desbordan el cubo, ¿no? Y llegan a las paredes, llegan a la sala. Daniel García Andújar estuvo recopilando información, recopilando imágenes entre 1989 y 2001, más de 10 años en esa labor de recopilación, creando unos 250.000 registros que almacena en un servidor. ¿Qué hace después? Después trabaja en manifestar ese archivo que ha ido creando en una serie de instalaciones a partir de 2006, que es, por ejemplo, esta que vemos en el Museo Reina Sofía. Por lo tanto, estamos viendo una obra que se denomina archivo, que está en el centro, en uno de los corazones importantes del museo, y es una obra en la que el artista, sí, tiene el rol del artista, pero también tiene el rol de investigador, de historiador, incluso, quizá podríamos decir, de archivero en ese proceso. Con ello, la obra se está convirtiendo en un proceso. Es un proceso y se difumina en parte la distinción con aquel documento que la propia obra contiene. Sí, en la tradición cultural occidental podemos decir que se ha intentado separar drásticamente lo que es obra de lo que no lo es es arte de lo que es documento. Podríamos decir que propuestas como la de García Andújar parecen agrietar ese muro, querer saltar de uno al otro lado, del arte al documento, y decirnos que es una construcción cultural, ¿no? Puede que sea esto una de las interpretaciones posibles. Seguimos en este episodio 8 y llegamos a este muro. Es una selección del archivo del 15M. Por lo tanto, vemos las mismas pancartas que estuvieron en las calles, ahora las vemos aquí, sin cristal, sin pedestal, sin marco. Entonces, tenemos materiales de unas acciones reivindicativas que son introducidas como documentos, pero también como testimonios creativos. He cogido estas dos paradas en la colección permanente, por supuesto también podría haber cogido otras en las que se incluyen materiales que son archivos de la propia biblioteca, ¿no? Quizá eso ya lo habréis visto en otra ocasión. Pero quería recalcar esta centralidad, ya digo, del archivo, como uno de los ejes en los que se está moviendo el arte contemporáneo. Pero no es solo la colección permanente, exposiciones temporales. No sé si conocéis al artista Pedro G. Romero, el archivo es fundamental también en su trabajo. El archivo también como proceso, también como obra. Las actividades públicas, pues también. Os he traído uno de estos últimos ejemplos. Se realizó en mayo de 2022 un taller y conferencia de Kenneth Goldsmith en torno al archivo. Este es un autor que también podemos describirlo como poeta, como artista, ¿no? En esta realidad compleja del archivo. No sé si conocéis los archivos del común, son también unos encuentros internacionales que se celebran en el Museo Reina Sofía, organizado, ya digo, no desde la biblioteca, sino de actividades públicas, por esta centralidad y esta importancia del archivo. Y se hace dialogar a varios archivos, a varias propuestas muy diferentes, muy diversas, con diferentes enfoques. Y se organiza conjuntamente con la red Conceptualismos del Sur, que también tiene realiza un hincapié fuerte en torno a los archivos. Os traía este ejemplo, no sé si conocéis, supongo que sí, la web del Museo Reina Sofía, pues la lupita típica que hay, puedes buscar, pues si os interesa podéis poner, por ejemplo, archivos del común con el filtro de multimedia y podéis acceder a estas conferencias, quizá alguna temáticamente os pueda ser de interés, ¿no? Entonces, no es únicamente este abanico de propuestas y cuestionamientos en torno al arte contemporáneo nuestro contexto es más amplio en la biblioteca del museo. Tenemos el archivo central. Hace 2 estuvo aquí Beatriz Fernández exponiendo la labor que se realiza desde el archivo central del Museo Reina Sofía. Os animo también a que lo consultéis en YouTube o bien en papel. El archivo central recoge la documentación generada por el museo, es decir, los expedientes de exposiciones, las actas de patronato. Todos estos documentos se encuentran en el archivo central, bien en los depósitos de la sede principal, bien en el CADA sería. El archivo central forma parte de nuestro departamento de Biblioteca y Centro de Documentación, pero tiene un personal específico, tiene una sala
está dentro de las oficinas. Y entonces en esta sala puede haber 1 o 2 investigadores que estén consultando la documentación. Se trata de un espacio con una consulta más reducida, generalmente solo por la mañana, y se necesita una petición anticipada. Esta es la petición anticipada que se puede obtener en la web. Vamos a la segunda parte, que sería ya los archivos en la biblioteca, después de haber visto este contexto en el que nos movemos. Bueno, la biblioteca está ubicada en la ampliación de Nouvel y, bueno, supongo que también lo conoceréis bien, la ampliación. La gente que entra o sale de las exposiciones o de la colección permanente o de la librería pasa por esta placita y si veis la gente que se está asomando, yo la veo a la izquierda, sí. Y entonces se están asomando. ¿A qué se están asomando? Pues a la biblioteca, a la planta inferior de la sala de lectura. Nuestra biblioteca, en parte por esta visualidad y esta importancia que se le ha dado también a nivel arquitectónico, está abierta al público general que quiera venir a estudiar. Cualquier persona puede venir a estudiar un grado de lo que sea, absolutamente cualquier cosa. No tiene por qué ser de arte, cualquier persona puede entrar o utilizar Internet, ¿no? También buscarnos situarnos mejor en el entorno, en el barrio en el que nos encontramos y ser de utilidad a la gente. Entonces, una biblioteca de museo que es muy utilizada. Pero ¿qué ocurre? Claro, nuestros usuarios también son investigadores de arte contemporáneo que vienen a consultar nuestros fondos, en algunos casos, como el de los archivos, que solo tenemos nosotros. Entonces, bueno, tenemos que intentar esta convivencia entre público general que viene y que quiere disfrutar de un espacio que también es suyo, que también es de su barrio, y un público más especializado. Aquí podéis ver las 2 plantas. Normalmente la superior es donde suele estar la gente que está estudiando, porque está más alejado del mostrador donde les sirven los libros. Planta superior. Como os decía, tenemos una colección donde uno de los puntos fuertes, diría, son los archivos y también pequeños fondos documentales de gran interés. Bueno, os traía esta comparación, yo espero que sea suficientemente clara, que creo que sí, y es la diferencia entre los archivos y los pequeños fondos que tenemos. O sea, tenemos, por ejemplo, el archivo Elena Sins es su legado, es todo lo que tenía ella, lo dona al museo cuando fallece. Entonces, he puesto 3 camiones, que es un símbolo, ¿no? Obviamente. Entonces, va a donar todo, una parte irá a colecciones, claramente, pero otra la tendremos en la biblioteca, que es su biblioteca, pero también su archivo. He hecho una búsqueda en Apsis, en nuestro sistema, y me salen más de 1.800 registros. ¿Por qué? Porque me está saliendo el registro general del archivo en nuestro catálogo, también las series y la biblioteca, porque dona su biblioteca. Ya luego veremos más adelante, pues bueno, lo que puede suponer esto también. Y luego, bueno, aquí tenéis en los depósitos, pues ya digo, pues hileras, ¿no?, de cajas del archivo Elena Sins. Y el fondo Pibe Amador es un pequeño fondo documental, 13 fotografías en esta misma carpeta, esto no es un símbolo, es la carpeta real, donde están las fotografías de Pibe Amador. Son 5 registros en Apsis, un registro general y las 4 series. Donde se conserva en este planero es una sola de las carpetas. La biblioteca, bueno, como os estoy comentando, en el catálogo, los archivos y los fondos documentales se encuentran señalados en el catálogo de la biblioteca, que es accesible desde cualquier, por ejemplo, aquí el teléfono móvil, podríamos ponernos en Internet con el catálogo, no quiero probar por no salir mucho del sistema y ajustarme mejor al tiempo, pero podéis conectaros con el catálogo de la biblioteca, hacer la búsqueda y, bueno, encontraríais, por ejemplo, el fondo Pibe Amador que hemos visto, las 4 series. Yo lo voy a buscar, por ejemplo, este fondo en el catálogo, voy a poder ver cuál es su asignatura, la voy a poder pedir la fotografía o las fotografías que me interesen y en pequeñas tandas me las van a servir en la biblioteca en la primera mesa es concretamente. O sea, no hay una sala diferenciada de consulta para materiales especiales, para colecciones especiales, sino una mesa diferenciada con unas condiciones diferentes de control. Bueno, quería poneros un ejemplo
que se refiere a, porque hemos visto que los archivos estén en un catálogo de biblioteca es un asunto complejo, porque nuestro catálogo, no está pensado para recoger archivos, pero bueno, era lo que había que hacer frente. Algo positivo de esto es que si yo soy una investigadora y estoy investigando acerca del arte objetual al arte de concepto, que es un libro pionero en la historiografía del arte español de Simon Marchand-Fitz, y yo lo busco en nuestro catálogo, voy a encontrar, sí, diversas ediciones de este título, incluida la primera del año 72, pero también voy a dar con estos otros materiales, de una forma como muy clara, ¿no? En la primera página incluso de búsqueda, que son materiales para del arte objetual al arte concepto, material gráfico, colección de diapositivas seleccionadas por Simon Marchand-Fitz. Y luego, recortes de prensa con fotografías de obras de arte conceptual, material gráfico, recopiladas por Simon Marchand-Fitz. Si yo, como investigadora, estoy investigando sobre este libro, a mí este material me va a parecer de alto interés, ¿verdad? Y me parece muy rápido. En una búsqueda lo voy a poder ver. Si hago clic, por ejemplo, en el primero de ellos, voy a ver que pertenece al archivo de Simon Marchand y Loli Quevedo, que era su mujer, y también incluso voy a poder ver la serie. Entonces voy a decir, bueno, pues si este material ya me interesa, quizá puedo navegar más por el archivo y ver qué voy encontrando. Pasamos ahora a la 3 de 3. Esta ya es la tercera y última parte a la que me quería referir, que son las fases por las que va pasando un archivo en la biblioteca. Hemos visto, quería no dejar pasar esto, hemos visto que hay archivos que son muy amplios, como el de Elena Sins, y otros más pequeños, como el fondo de Pibe Amador. Pero la situación es más compleja que esa, no es solo una cuestión de volumen, sino que hay veces que la gente se refiere por esta centralidad del archivo en el contexto en el que nos movemos. Que hay veces que se refieren a un archivo, pero en realidad, por ejemplo, puede ser un conjunto documental de efemera, o sea, catálogos, pequeños folletos, pero con carteles y invitaciones, pero algo incluso pequeño, ¿no? Y se refieren como archivo. Hay veces también que hablan de archivo, pero, por ejemplo, lo que han venido a donar es un par de catálogos de exposiciones. Entonces, esto es como una complejidad y hay que tenerla en cuenta, porque a veces se refieren a dos catálogos como material que quieren donar al archivo, entonces hay que ver claramente a qué se están refiriendo, porque en algunos casos los investigadores entienden que el catálogo de la biblioteca o la biblioteca es el archivo de publicaciones del museo. Todo esto supongo que para los de archivística resultará aún más sorprendente, porque a mí ya me sorprendía. Pero bueno, es que hay que ver que este término pues tiene cierta polisemia, es un término que se está enriqueciendo en nuestro contexto y tenemos que ser conscientes de ellos, también intentar trabajar con ello de la mejor manera posible. Evidentemente, dos catálogos de exposiciones no va a ser tratado como un archivo, está claro. Pero bueno, que hay que ser consciente de, ya digo, de la centralidad de este término y cómo se está utilizando de una manera, ya digo, con cierto, por su matiz, por el matiz que tiene de memoria, de conservación y que a mucha gente pues, le resulta muy atrayente. Las fases. La adquisición sería, se pueden dividir en varias fases, como bien sabéis, el trabajo que hacemos. Quiero empezar por un primer gran bloque, que sería la adquisición. En la adquisición es muy importante la evaluación preliminar. Y cuando alguien comunica que quiere donar un archivo, primero hay que saber de qué se trata. Ya os digo, puede ser algo muy diverso. Tenemos que intentar contar con datos precisos, a ser posible un inventario, una clasificación, saber de qué contenido estamos hablando, de qué volumen, si podemos contar ya con fotografías. Claro, esto en el caso de grandes archivos no va a ser suficiente. Tendremos que hacer una visita, esta visita, o incluso varias, conllevarán unos informes de esas visitas que van a ir siendo evaluados. Si todo se va viendo que es positivo, que encaja con las líneas de adquisición de la biblioteca y también las líneas de interés del museo, vamos hacia la parte ya del traslado a las instalaciones. El traslado a las instalaciones de la biblioteca y centro de documentación para llevar a cabo un examen más profundo sobre ese gran archivo
Pues hombre, si ya está, bueno, si estoy hablando de un gran archivo, pues sería ya el ejemplo del camión. No, es un traslado que va a ser un poquito más complejo. Pero a veces el traslado puede ser simple porque puede ser un pequeño fondo, un pequeño conjunto. En los casos más complejos de este traslado va a ser necesario contar con el apoyo del servicio, en nuestro caso, de servicios generales. El proceso con los archivos es un proceso, ya decía, implica a muchas personas y a muchos departamentos. Y aquí, por ejemplo, servicios generales, pues es fundamental. Cuando nos llega, pues ya podemos hacer un examen más detallado. Si todo parece que se va encaminándose, ¿no? el interés puede ser real, entonces se materializa el interés normalmente son donaciones. Entonces, el donante refleja su deseo de su intención de donar al museo este conjunto en una oferta de donación. Esta oferta de donación va acompañada de una cesión de derechos, que supongo que también será un asunto en los derechos de autor y la propiedad intelectual común y central en vuestras instituciones. Entonces, ya desde este momento, desde la oferta de donación, intentamos recoger esta cesión de derechos para que en procesos posteriores, también, por ejemplo, de difusión, pues todo vaya encaminándose un poquito más. Son derechos de reproducción, distribución y comunicación pública. Entonces, tenemos esta oferta de donación y ¿cuál sería el siguiente paso? Sería realizar un informe de donación y una evaluación profunda sobre el conjunto. Para este informe ya tenemos el archivo en las instalaciones. Si nos han dado un inventario, una clasificación, algún tipo de ayuda para saber mejor en qué consiste este archivo, perfecto. Si no, pues tendremos nosotros que realizar, por ejemplo, con la colaboración de más personas del departamento, un inventario, lo que sea necesario para saber bien ante qué es lo que tenemos ante nosotros. Este informe de donación se presenta al patronato del museo. El patronato del museo lo que hace es proponer la donación al Ministerio de Cultura y Deporte. O sea, el patronato no acepta, sino que aprueba proponer esa donación. El Ministerio de Cultura y Deporte será el que realice el que pruebe una orden ministerial que será el que acepta la donación. Después, ¿se ha acabado ya el proceso? No. Está la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico, que tiene su labor de valoración también y de examen de este expediente. ¿Todo esto por qué? Porque al final se va a producir una desgravación fiscal en base a la Ley 49/2002, que será un poco la conclusión de este proceso. Y esto ya da pie a la segunda parte, que sería el proceso técnico. Una vez que el archivo legalmente ya forma parte de la colección del museo y de la biblioteca, es posible comenzar ya su proceso técnico. Es importante señalar que los archivos no tienen por qué íntegramente conservarse y ser tratados por la biblioteca. Puede que se produzcan, puede que a veces en el momento de la oferta de donación, puede que a veces quizá un poco más tarde, lo ideal sería en la oferta de donación, el momento del informe, los primeros pasos, consultar ya con los servicios del museo para ver si determinado material gráfico, audiovisual, se considera que tiene que conservarse en las colecciones. Entonces, la parte que sería biblioteca se asigna a un técnico que va a ver toda la documentación anterior, el inventario, el informe, para trabajar con este archivo. En algunos casos nos encontramos con archivos que no... Claro, yo no vengo de la archivística, entonces yo digo, qué complicado, ¿no? O sea, tenemos unas cajas, a veces no están bien organizadas, me parece un trabajo muy complejo ir desgranando, creo que Yolanda... me ha parecido muy esclarecedora su presentación, ir desgranando y viendo cómo vamos sacando ese cuadro de clasificación. Entonces veo que hay casos muy complejos. Afortunadamente hay otros que se ve que no es así, que está muy organizado, muy clasificado. Quería traeros este caso, que es el archivo de José García Tella, que aún está sin procesar, pero que yo creo que ya con la imagen se ve que está todo en sus carpetas, en sus archivadores, e incluso se ve ya que en los bordes está identificado de qué se trata, si son, por ejemplo, recortes de prensa, pues ya lo vamos a ver identificado. Todo muy clarito. Esto es un poco excepcional.
Entonces, por ejemplo, en estas carpetas vemos las fotografías ordenadas, los recortes identificados. Os comentaba a algunas de vosotras que a mí, por ejemplo, este archivo yo lo iba viendo para trabajar con él y es que era increíble ver el cariño, el afecto que había en ese proceso de clasificación y organización, que no era de García Tella, sino que eran, en este caso, su sobrino y su mujer, que se habían encargado de esa documentación que había en cajas, de su familiar que había fallecido, ir organizándola, ir clasificándola. Todo esto, además, García Tella, que fue una persona que tuvo que exiliarse de España y que ellos querían que este material que tenían estuviese accesible a las personas, que se pudiese consultar, que se conservara. Y ya digo, es increíble ver el afecto que hay puesto bueno, no sé, a nivel de conservación quizá no es lo mejor, pero estas carpetas de colores, es que hay detalles muy personales y es muy hermoso porque es que ves afecto, es increíble. No es el único caso, pero es verdad que, bueno, no todo el mundo a veces tiene los recursos ni el tiempo suficiente para esta labor, también hay que tenerlo en cuenta. Os quería poner, bueno, pues ya un ejemplo de cómo se ve en el catálogo. En este caso es el archivo de la Galería Biosca. Esto es un registro general. Pues ya digo, la biblioteca tuvo que hacer frente a estos archivos ya hace años que iban entrando y cómo se podía hacer frente a estos materiales. Se adaptaron a la ISADG, en parte, ¿no?, a los registros de MAR 21, lo que podíamos hacer con MAR 21. La parte más interesante, o que a mí me parece más interesante, es cómo la parte de las series, pues cómo conseguirlo, ¿no? Pues a partir del campo 351. De esta manera, si yo estoy en el catálogo y busco este archivo de la galería y aprieto a la serie 2 series de artista, me van a salir 537 carpetas, 537 expedientes de esta galería de dosieres de artista. Esto sería como la ficha hija, ¿no? Nosotros le llamamos ficha madre, el registro general, ficha hija, cuando ya voy entrando al final a los expedientes o encaminando, a veces son las series. Yo podría, si aprieto la pestaña de ejemplares, podría pedirlo, me lo traerían y aquí tengo esta carpeta que puedo tener acceso a ella en la sala de la biblioteca. Desde la ficha hija, desde el propio expediente, puedo señalar el archivo. Puedo volver a la ficha madre con un 561 o volver a navegar por la serie en un 830. La difusión. La difusión para nosotros es fundamental el uso real que va a tener el archivo. El proceso de adquisición, el proceso técnico, es un proceso largo. Es un proceso que vemos que implica muchos recursos de diferentes departamentos. También es un proceso que ha implicado, pues, al productor y a todas esas personas que han trabajado luego quizá en guardar lo mejor posible esa documentación. La difusión va a ser fundamental para que toda esa labor, todos esos recursos que se hayan invertido, al final no estén infrautilizados, ¿no? Y los intentemos dar la mejor difusión, el mejor conocimiento posible. Vamos a influir en la parte de difusión, evidentemente, en el uso real de ese archivo. A mí me gusta verlo también como una puesta en valor, poner en valor el trabajo de todas las compañeras que han ido trabajando en relación a ese archivo. Es bonito también que el conocimiento que se haya ido teniendo de unas compañeras a otras se vaya pasando. Esto a veces lo hacemos, por ejemplo, en el caso de Elena Sins, estoy pensando, pues contando también con la persona que ha trabajado a nivel técnico con ese archivo, pues contar con ella para la selección luego de pues, qué materiales, qué imágenes son las más interesantes para mostrar en la difusión. Ese compartir y ese colaborar creo que es muy importante, ¿no? Que el conocimiento de las personas que trabajan con un archivo o un fondo al final repercuta en todos y repercuta el equipo. Hay un tema importante que no he señalado, pero que creo que quizá ahora, aunque estemos en difusión, creo que no es un mal momento para señalarlo. Y es que esta cuestión que a mí me parece muy compleja, que es cuando llega un archivo y no tienes mucha información para clasificarlo, ¿cómo los abordábamos? Y lo siento porque sé que he vuelto un poco hacia atrás, pero en esa labor de
de ver cómo clasificábamos el archivo. Para nosotros fue fundamental intentar hacer un documento interno, una especie de guía, para orientar en esos casos más complejos con los archivos, cómo los técnicos podían salir adelante. Y en esta especie de guía que desarrollamos fue fundamental, yo estuve implicada en ella y fue fundamental la labor con la archivera, en este caso con Beatriz Fernández, y tuvimos una serie de reuniones y el diálogo que se estableció entre, yo creo, entre archivo y biblioteca fue muy, muy interesante, en este caso el archivo central. Era muy interesante también porque teníamos perspectivas diferentes. Yo, que tampoco me siento especialmente bibliotecaria, aunque ya llevo 9 años en biblioteca, sin querer, pues era el perfil bibliotecario el que salía ahí y ella era el perfil de archivera. Y eran diferentes, pero creo que lo que nos aportábamos la una a la otra era muy interesante y ese diálogo y trabajar con ella para mí fue fundamental. Esto venía esa puesta en valor del trabajo de los compañeros, porque sí, la difusión es una parte de una forma de poner en valor el trabajo de los compañeros, pero también estos documentos que vamos generando entre nosotras, este conocimiento que vamos compartiendo. Para nosotros esta guía de cuadros de clasificación, que dicho así suena un poco extraño, pero era una forma de juntarnos, de hacer equipo, de dialogar, de obligarnos a ese diálogo, porque a veces los ritmos y los volúmenes de trabajo no acaban dando pie a ello, y crear un documento en el que todos también fuésemos aportando, que en las diferentes sesiones, en los diferentes momentos que nos reuníamos, esa guía fuese ganando en volumen, ¿no? Fuese ganando en experiencias también. Entonces, fundamental esta puesta en valor del contenido. Disculpad porque me he ido hacia el pasado, ahora volvemos al futuro con los archivos o a este momento de la difusión. Quería os he puesto un ejemplo relativamente bueno, que ha sido el de Simone Marchand-Fid, porque creo que ahí se ve muy bien lo útil que puede, en este caso, que nos resulta el catálogo. Ahora os voy a poner un ejemplo que igual no tanto, que es el ejemplo del archivo Lena Sins. Partamos del caso, que yo sé que el archivo de Lena Sins está en la biblioteca del Museo Reina Sofía, ¿no? Vamos a partir de ese presupuesto porque no tendría por qué ser así. Pero si yo lo sé y yo lo quiero buscar en el catálogo y digo, voy a tener suerte, lo voy a poner entre comillas, si lo pongo entre comillas, lo encuentro. Nada, yo lo pongo en el catálogo y me salen más de 1.800 resultados. Claro, esto es abrumador, lo cierto es que es abrumador. ¿Por qué es así? Porque me está saliendo esa ficha general, esa ficha madre y esas fichas hijas que pueden ser series o quizá un conjunto de expedientes. Pero es que también me está saliendo la biblioteca. Entonces, por eso me sale, ya digo, hay ejemplos donde, bueno, no ocurre esto, pero quería poner uno donde realmente tuviésemos una problemática a la que enfrentarnos, estos 1.800 ejemplares. Pero ¿qué ocurre? Si yo a cualquiera de ellos, por ejemplo, aquí, tenemos este libro de T.S. Eliot, que es de la biblioteca de Lena Sins. Evidentemente, lo bueno que esté en el catálogo pues es que si yo estoy interesada en ese libro, lo voy a encontrar, incluso puede decir, ay, este ejemplar pertenece a su biblioteca, puede tener algunas notas de la autora, etcétera. Esos 1.800 ejemplares, también hay que señalar que un usuario que esté acostumbrado a trabajar con nuestro catálogo, pues podrá saber que en un solo clic, realmente en esos 1.800 en un clic, llega esa ficha general, esa ficha por la que puedo navegar por los archivos, que sería hacer clic en Archivo Lena Sins. Perfecto, voy a llegar a este registro general, que como veis aún está en proceso técnico porque es un archivo amplísimo, pero ya parece que casi está terminado. Un truquillo que hemos desarrollado y que también comentamos a los usuarios y que reflejamos en los documentos de difusión que creamos es introducir, entre comillas, archivos MNCARS. Archivos MNCARS está en un campo MAR 990, de manera que si yo pongo archivos MNCARS, archivo Lena Sins, solo me va a salir esto. Pero claro, hay que realizar una labor de formación y difusión en torno a ello. Entonces, ¿qué podemos hacer? O sea, esta es la realidad que tenemos, ¿no? O al menos la que yo me he encontrado. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, por una parte, vale, tenemos nuestro catálogo que también nos permite en el home desarrollar estas colecciones especiales que están muy destacadas, la de archivos y fondos. Si yo le hiciera clic a archivos y fondos, me salen 53 archivos y pequeños fondos documentales. Estos 53 son los que tiene el campo 990, archivos MNCARS. Entonces, bueno, tenemos esta puerta a los archivos, pero no es muy usual. Estamos trabajando algunas estrategias para hacerlo un poco más interesante, pero ¿qué podemos hacer, ¿no? Desde el equipo de biblioteca, bueno, antes de que yo viniera, ya se fue pensando cómo podemos mejorar la difusión y la visibilidad de estos archivos. Pues desde la web, por ejemplo.
Tenemos colecciones de la biblioteca, se destacan los archivos y fondos documentales, mucho más visual, ¿verdad? Lo único que aquí, bueno, podríamos acceder a un listado de nuevo con todos, lo único que aquí hay una veintena, 28 creo que son, archivos y pequeños fondos, incluso también se recogen las redes de colaboración. Entonces, bueno, más visual, pero no están todos. Es un trabajo continuo que estamos haciendo, pero bueno, lleva trabajo desarrollar, como veréis, estas secciones que hay en la web de la biblioteca sobre estos archivos, mucho más visuales y que nos enlazarían luego ya con las series del archivo para que la gente pueda pedirlos. Como veréis, por ejemplo, incluimos algunas fotografías, pueden ser digitalizaciones, podemos a veces pedir a los fotógrafos que hagan estas fotos. O sea, ya digo, de nuevo, otra fase en la que es clarísima cómo colaboramos y necesitamos colaborar con otros departamentos, con los fotógrafos, con el departamento de publicaciones para que revisen los textos, para que los suban a la web, para que trabajen también con nosotras con el diseño. Hay un apartado que a mí me gusta mucho, pero hay que ver cómo podemos también mejorar esto, que es el de otros archivos y fondos relacionados. La idea de que un investigador venga aquí, vea el archivo José Luis Alexanco, pero que no se quede aquí, que pueda ir a otras instituciones, a otros archivos y seguir su trabajo de investigación. También relacionarnos con, por ejemplo, multimedia, que os ponía de los encuentros del común, pues bueno, multimedia en este caso de Alexanco estaría en la parte inferior. Las series, que bueno, al menos un poquito más visual que lo que nos ofrece Apsis, y unas bibliografías también, que las que hemos estado trabajando. Esto fue también un poco la pandemia, que nos dio la oportunidad de trabajar en estos trabajos pues bueno, más complejos, más exhaustivos, que a mí personalmente me gusta muchísimo, de las bibliografías. Esto es un trabajo, bueno, si habéis trabajado en ello, como muy concienzudo, pero creo que también se agradece, porque si yo soy una investigadora que está investigando sobre José Luis Alexanco, bueno, puedo buscarlo en el catálogo, sí, obviamente. De nuevo, puede que me salgan muchísimos registros, pero estas bibliografías es mucho más rápido, es un vistazo, en azul con un link, las que tenemos en nuestra biblioteca, y se puede acceder directamente al registro y pedirlas. Pero no solo las que tenemos, también otras obras de Alexanco, por ejemplo, una bibliografía selecta, aunque no las tengamos. Y también en azul lo que está en abierto, publicaciones científicas en abierto, artículos, quizá una entrevista de calidad sobre Alexanco, todo eso también reseñarlo. Y finalmente, creo que no voy tan mal de tiempo, querría otras dos vías que tenemos, esta por ejemplo más analógica, que es el espacio es una sala de muestras documentales. Os mostraba que la biblioteca tiene dos salas, la inferior y la superior. Cuando accedes por el medio. Entonces, en ese medio es una zona de paso. Es una zona muy buena, no es amplísima, pero bueno, suficiente, con unas vitrinas que se van poniendo según la ocasión, donde se muestran las muestras documentales. Una de las últimas, acabó el 28 de octubre, fue sobre la Galería Juana Mordó, y es que la biblioteca tiene el archivo de la Galería Juana Mordó. Luego esto también es una puerta a esa documentación, trabajar también con ella, ¿no? Pero bueno, no solo con ella, ¿no? Se pueden pedir préstamos para esas exposiciones y así lo hacen los diferentes comisarios que trabajan en estas muestras periódicamente. Y finalmente, esto es un próximamente, quizá, no sé si ya conocéis este proyecto, que lleva mucho tiempo trabajándose desde el museo y desde la biblioteca, que es la Digital del Reina. Yo pongo próximamente y yo creo que ya queda poco. Es un proyecto que nos ilusiona a todos muchísimo. Es una plataforma digital del museo, que es verdad que se ha trabajado mucho desde biblioteca, pero que en realidad es un trabajo ya digo, de toda la institución, de muchos años. Y la idea es no una biblioteca digital, solo de lo que sería biblioteca, por supuesto, no, sino un trabajo más amplio. Mira, en Explora el Museo tenemos estas diferentes colecciones que serían, sí, la colección de arte, la colección del museo, pero también colección biblioteca, archivos y fondos, exposiciones, archivo fotográfico, archivo audiovisual. Reunir todas esas colecciones, que cuando un investigador muchas veces lo que quiere es investigar sobre un tema, sobre un asunto y saber lo que esa institución tiene, ¿no? No buscar en muchísimas bases de datos, algunas ni siquiera tienen bases de datos y tienes que preguntar al email. Entonces, bueno, ponérselo en lo que podemos, lo más fácil posible, en este caso con los materiales que se van digitalizando, que también es generar un impulso hacia la digitalización. Archivos y fondos es muy interesante porque os decía que hay ocasiones
en que los archivos se pueden haber disgregado. Entonces, esta reunión, al menos virtual, nos ayuda. De nuevo, no están aquí tampoco todos los archivos y los pequeños fondos que tenemos, solo los que se van digitalizando. Os pongo un ejemplo, veréis que es bastante similar a la web en este sentido. Hemos querido mantener algunos parámetros, pero aquí la diferencia es que puedo llegar al objeto digital. ¿Qué ocurre? Tocamos con el tema de la propiedad intelectual, que es fundamental. Entonces, cuando esté abierta esta plataforma, pues algunos materiales van a poder ser consultados desde casa, desde cualquier ubicación, y otros habrá que ir a la biblioteca, es lo que tiene estar en la actualidad en el arte contemporáneo. Pero lo que creo que tampoco se puede hacer es porque sean prácticas artísticas contemporáneas y sea una cuestión más compleja, es dejarlo a un lado, ¿no? Yo ahí me pongo el perfil de investigadora y yo también quiero poder acceder a esta documentación, que se digitalice, quiero conocer dónde está y cómo está. No tengo por qué tener tantos impedimentos porque estoy con el arte contemporáneo y ¿qué pasa? ¿Solo vamos a investigar sobre arte moderno y arte antiguo? Tampoco tendría sentido. Bueno, ¿es más complejo? Sí, pero vamos a por ello, ¿no? Cuando esté abierta la plataforma, podría navegar, por ejemplo, por la primera serie, Centro de Cálculo. Y hasta aquí podría llegar. Yo podría decir, ay, mira, pues tienen este conjunto de fotografías, este otro. Aquí es donde ya quizá no pueda llegar, ¿no? Que es la propia consulta, en este caso, de las fotografías. Pero bueno, hay una difusión muy amplia hasta llegar aquí. Incluso puedo pedir una reproducción, quizá, de algún documento. Ponía también un ejemplo muy bueno y muy útil de la plataforma digital, que es trabajar con archivos cuya información ya nace digital. Porque si no, ¿cómo trabajamos con este tipo de documentos? Y además hay documentos, como en el archivo Queer, que a veces tienen Creative Commons. O sea, es que a veces ya el propio productor del archivo lo que quiere es difundirlo, ¿no? Y estas plataformas nos van a ayudar. Y ya simplemente concluir con, yo creo que se ha hecho evidente, pero una pequeña reflexión, y es que al final las parcelaciones que yo estoy viendo que tenemos en las instituciones, por ejemplo, en el caso de los archivos, ¿no? Cómo se van parcelando y a veces incluso se pueden perder esa integridad, ¿no? Si es que existe. Pero estas plataformas, estas nuevas formas de actuar, quizá nos ayuden a tener un acceso y una mirada que sea consciente de que estamos ante una cultura que es híbrida, ¿no? Ante una complejidad, una hibridación que no necesita igual ser tan parcelada, ¿no? Que podemos tener una mirada más compleja, incluso transversal, que vaya de una colección a otra, de la colección de arte a la de biblioteca, pasando por audiovisuales, ¿no? Que sean otro tipo de recorridos, otro tipo de lecturas. Porque, ya os digo, estamos viendo en las prácticas artísticas contemporáneas, que es nuestro entorno, que estas diferencias quizá muy tradicionales entre obra y documento, pues bueno, ya no están tan claras. Y el investigador quiere algo, ya digo, que se ajuste más a esa realidad compleja. Bueno, voy a finalizar aquí. Muchísimas gracias a todas, de verdad. Es un placer haber estado aquí con vosotras. Muchas gracias, Laura, por enseñarnos todo el trabajo que estáis realizando. Desde luego, nosotras en la biblioteca del museo consultamos mucho vuestro catálogo, vuestra página web y gracias.